Hola chicos, vamos a resolver otro triángulo no rectángulo. Bien, como siempre que nos dan un triángulo, vamos a fijarnos bien en cuáles son los datos de partida y en función de eso, pues seleccionaremos qué técnicas o qué teorema podemos utilizar para resolverlo. Como vemos, nos dan este ángulo de aquí, de 63 grados, que, siguiendo la notación que utilizamos siempre en nuestros triángulos, será el ángulo alfa. Nos dan este lado de aquí de 5 unidades, que será el lado B, y nos dan este otro lado de 7 unidades, que será el lado C. En algún caso nos dan un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Pues en este caso vemos que no. Aquí nos dan el lado B, el ángulo opuesto sería beta, pero no sabemos cuál es el valor de beta. Nos dan aquí el lado de 7, su ángulo opuesto sería gamma, pero no conocemos cuál es el valor de gamma. Y nos dan el ángulo de 63 grados, el ángulo alfa, pero su lado opuesto, que es A, tampoco nos lo dan. De manera que no podemos aplicar, al menos de momento, el teorema de los senos, ya que en ningún momento conocemos simultáneamente un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Además, el teorema de Pitágoras tampoco lo vamos a poder utilizar, porque este es un triángulo que no es rectángulo, no es aplicable aquí el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el último recurso entonces que nos queda? Pues el teorema del coseno. El teorema del coseno, vamos a enunciarlo primero de palabra y luego lo pondremos por escrito. El teorema del coseno lo que nos dice es que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos su doble por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ponerlo por escrito. El cuadrado de un lado cualquiera, de A, de B, de C, y en este caso lo que quiero es averiguar A, ¿vale? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos su doble por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es alfa. ¿Podemos calcular A partir de esta expresión? Pues sí, porque todas las cantidades que aparecen en el miembro de la derecha son conocidas. Conocemos el lado B, conocemos el lado C y conocemos el ángulo alfa. Por tanto, podemos sustituir 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 63 grados. Y esto nos da una cantidad que es aproximadamente igual a 42,22. Esto es el cuadrado de A, pero yo no quiero el cuadrado de A, yo quiero A. Entonces, para calcular A, simplemente extraemos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, que siempre durante el curso he insistido mucho en que tiene dos signos, pero en este caso únicamente vamos a considerar el signo positivo, porque una distancia o una longitud de lado negativa no tendría ningún sentido. Bien, entonces, A será aproximadamente igual, vamos a ponerlo aquí, a la raíz cuadrada de 42,22, que es aproximadamente igual a 6,5. Vamos a rehacer, vale, a 6,5. Ahí lo tenemos. Ya sabemos los tres lados. Nos faltan por conocer dos ángulos. ¿Cómo podemos proseguir ahora? Pues la forma más sencilla en la que podemos seguir es aplicando ahora el teorema de los senos. Fijaos que ahora yo este lado A, que antes no conocía, ya lo conozco. De forma que ahora sí que sé un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Sé A y sé alfa. Por tanto, ahora sí que puedo aplicar el teorema de los senos. El seno de alfa partido A será igual a, por ejemplo, el seno de beta partido B.
también sería igual al seno de gamma partido c. ¿Qué voy a poder obtener de aquí? De aquí voy a obtener el seno de beta, porque todas las demás cantidades ya las conozco. Conozco alfa, conozco a y conozco b. Lo único que no conozco de esta expresión es beta. Para calcular beta, en primer lugar, vamos a aislar, haciendo productos cruzados y despejando, el seno de beta. El seno de beta será igual a b por el seno de alfa partido a. Mi consejo es que no sustituyáis ya los valores que conocemos de a, de b y de alfa, porque no tenemos todavía la expresión para el ángulo beta. Tenemos la expresión para el seno de beta. ¿Cómo calculamos el ángulo a partir del seno? Usando la función inversa arcoseno. Beta será igual al arco seno del seno de beta, que era b, por el seno de alfa partido a. Ahora sí que sustituimos, pero sin hacer todavía ninguna operación, los valores conocidos de los lados a y b y del ángulo alfa. Entonces esto será aproximadamente igual ya que vamos a truncar los números en cierta cifra decimal, al arco seno de 5 por el seno de 63 entre, vamos a alargar un poquito, entre a, que era aproximadamente igual a 6,5. Utilizamos nuestra calculadora y esto es aproximadamente igual, continuamos abajo, a 43,3 grados. En este caso no vamos a buscar el otro ángulo que tiene el mismo seno, porque ya nos pasaríamos en la suma de los tres ángulos del triángulo, nos pasaríamos de 180. Entonces, con esta primera solución que nos da la calculadora es suficiente. Conocemos ya los tres lados, conocemos dos ángulos. ¿Cómo podemos acabar de resolver el triángulo? Pues utilizando la relación que conocemos de que la suma de los tres ángulos tiene que ser de 180 grados. El último que nos falta por conocer es gamma. Por tanto, gamma será, vamos a poner ya, aproximadamente igual a 180 grados menos 63 grados, que era alfa, menos 43,3 grados, que era aproximadamente el valor de beta, y esto nos da un valor para gamma de aproximadamente igual a 73,7 grados. Así es que, habiendo utilizado en primer lugar el teorema del coseno y luego, habiendo utilizado el teorema de los senos, hemos conseguido resolver completamente el triángulo. Ya sabemos el valor de los tres lados, sabemos el valor de los tres ángulos y hemos terminado la resolución, salvo que ahora nos tocará calcular la superficie. Bien, chicos, vamos a acabar este triángulo con el cálculo de su área. Sabemos, ya lo hemos visto muchas veces, que el área de un triángulo es la base por la altura entre dos. Y como base podemos tomar cualquier lado del triángulo. Por ejemplo, pues podemos tomar 5 como base. ¿Cuál será entonces la altura? Esta que estoy trazando aquí. Esto será nuestra altura h. Y vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. Bueno, se nos forman dos, en realidad, pero vamos a fijarnos en el triángulo de la izquierda. Al ser un triángulo rectángulo, ya podemos utilizar la definición de seno en función de cateto e hipotenusa. El seno, en este caso, de 63 grados, será igual al cateto opuesto, que es la altura que estamos buscando, entre la hipotenusa, que para ese triángulo
rectángulo será 7. Y a partir de aquí podemos despejar la altura. La altura será igual a 7 por el seno de 63, que es aproximadamente igual a 6,24. Bien, pues ya tenemos la base, que es 5, ya tenemos la altura, que es aproximadamente igual a 6,24, y por tanto el área, la superficie, será igual a 5, vamos a poner aquí el aproximadamente igual, por 6,24 entre 2. Y esto nos da un resultado de 15,6 unidades arbitrarias al cuadrado. ¿Daría igual que hubiéramos tomado otro lado como base? Sí, claro, podríamos tomar, por ejemplo, no es necesario hacerlo de varias formas, pero lo voy a hacer de otra para que veáis que, independientemente de qué lado tomemos como base, el área siempre tiene que dar el mismo resultado. Vamos a tomar ahora este lado de 7 como la base del triángulo. ¿Cuál será entonces la altura? Pues esta que estoy trazando aquí. Esta será la altura. La vamos a llamar h' por diferenciar las dos alturas entre ellas. Vemos que de nuevo se nos forman dos triángulos rectángulos. En este caso voy a tomar el triángulo inferior y de nuevo vamos a aplicar la definición de seno. El seno de 63 grados será igual al cateto opuesto, que es h', entre la hipotenusa, que en este caso será el lado de 5, entre 5. Y a partir de aquí despejamos esta nueva altura h', que será 5 por el seno de 63 grados. Y que tiene un valor aproximado, este producto, de 4,46. Vemos que la altura evidentemente no será la misma que antes, pero es que la base tampoco es igual. Lo que sí que va a ser igual es el resultado de su producto, y por tanto de su producto entre dos, que es la superficie. A partir de estos datos ahora, la superficie será aproximadamente igual a 7, que hace ahora de base, por 4,46, que es la altura que hemos obtenido, entre 2. Y esto de nuevo pues nos da un valor de 15,6 unidades arbitrarias al cuadrado. Ya tenemos completamente resuelto el triángulo y con la superficie calculada, de forma que el ejercicio está acabado. Como siempre, no dudéis en preguntarme cualquier duda que tengáis. Un saludo grande.